impuestos, aranceles, etcétera, etcétera. Eso no se ha logrado. Finalmente hubo ya el convenio peruano-colombiano que en algo ha podido paliar estos procesos económicos entre el Perú y Colombia, específicamente en Loreto. Ahora usted le plantea a Loreto, como candidato al gobierno regional, la creación de zonas francas. Esta propuesta es convincente, tiene sustento técnico, económico. Señor Delaya, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está, Alberto? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarte. Trabajando precisamente algunas de mis propuestas que estoy haciendo como candidato al gobierno regional. Hay una que efectivamente ha generado bastante expectativa en los agentes económicos de la región, en la prensa también y por supuesto en la comunidad. Es precisamente de lo que está hablando usted, que es la zona franca, ¿no? Una zona franca, ¿qué cosa es para conocimiento de todos los escuchas? Es básicamente un territorio delimitado, un territorio que puede estar comprendido en unas 30 o 50 hectáreas, 80 hectáreas, depende de lo que se pueda hacer allí. Es un territorio donde se instalan una serie de empresas privadas que tienen un tratamiento arancelario y tributario muy particular. En otras palabras, un tratamiento tributario y arancelario de cero. Y esto en Loreto es posible después de varios años, porque valgan verdades, a raíz de la última legislación al respecto del año 2016, el año 2016 se dejó claramente establecido que en Loreto sí se puede crear una zona franca. La legislación la llama Zona Especial de Desarrollo, ZED, así con D de dado al final, ZED, Zona Especial de Desarrollo, pero en la práctica es conocida comúnmente como zona franca. Las zonas francas, Alberto, pueden ser de diferente sector o actividades, ¿no? Algunos, por ejemplo, como en Tacna, tienen una zona franca en nuestro país, vinculada básicamente al sector comercial. Otras zonas francas, como al sur también, en Hilo, se desarrolla una zona franca industrial. En el norte, en Paita, tenemos una zona franca de exportación, básicamente, que es lo que realmente yo quisiera, y por eso propongo la creación de una zona franca en Loreto, que esté primero ubicado en la zona norte de la ciudad de Iquitos, como primera opción, pero básicamente orientada a dos aspectos, al aspecto industrial y al aspecto tecnológico. Y cuando hablaba de zona franca, Alberto, señalaba también claramente de que en Loreto podemos crear más de una zona franca. Y yo miro con interés, por ejemplo, el desarrollar una zona franca en Yurimaguas, porque Yurimaguas también tiene las condiciones necesarias para poder crear ahí una zona especial de desarrollo. Y ahí, en Yurimaguas, podemos crear una segunda zona franca, nada más que para eso tocaría identificar bajo qué concepto crearíamos la zona franca de Yurimaguas. Pero por ahora comentarle de que la zona franca de Iquitos, básicamente orientarla a dos aspectos, decía, al aspecto industrial, para desarrollar ahí todo lo que significa el procesamiento y la industrialización de los productos regionales de exportación. Estamos hablando del aguaje, estamos hablando del cacao, del azaí, una serie de productos realmente que tenemos en diferentes puntos de la región y que podríamos trabajar industrializando cada uno de estos productos que tenemos, productos emblemáticos de la región, procesarlos y exportarlos, porque hoy en día el concepto que tengo es que Loreto tiene que ser una región exportadora y ese concepto debiéramos tenerla todos nosotros enraizado, porque si no pensamos de esa manera, poco vamos a crecer en los próximos 4 años. Porque cuando hablamos de Loreto exportador, hablamos de inversión privada. Y la inversión privada es lo que sobre todo va a generar empleo, chamba, trabajo en la gente. Entonces, un primer aspecto en la zona franca, zona industrial. Pero en el otro aspecto que queremos incidir mucho es en el aspecto tecnológico, que es donde en ese mismo espacio, en ese mismo territorio de la zona franca de Loreto, quiero impulsar, siendo gobernador, la posibilidad de un centro de desarrollo tecnológico. ¿Y qué significa esto? Significa la oportunidad para que a través de empresas privadas que se instalen allí,
podamos darle la oportunidad a los jóvenes talentos de Loreto, aquellos jóvenes entusiastas, con visión, con iniciativa, con un criterio de innovación, puedan ahí desarrollar las habilidades que tengan en el tema informático y puedan ser creadores de contenidos web, creadores de apps, creadores de lo que significa y está cada día más en boga, inteligencia artificial. Conceptos como el Internet de las cosas, que para muchos de nosotros es un tema novedoso, pero que lo he visto recientemente en Estados Unidos en un viaje que hice hace pocos días, y que realmente es perfectamente factible hacerlo en Iquitos. Crear una zona franca requiere, entre otras cosas, más allá de encontrar el lugar adecuado, significa también darle la necesidad de cubrir la demanda que pueda tener de energía y de internet, además de seguridad y otros servicios que se puedan crear. Y eso es lo que en todo caso tenemos que trabajar paralelamente a la propuesta de la creación de estas zonas especiales, mi estimado Hugo Alberto. Bueno, ahora, si esta propuesta es viable y no es humo lo que usted está vendiendo, ¿en cuánto tiempo se implementaría esta propuesta de la zona franca, ya sea Yurimaguas o alguna parte de Quito, señor del Águila? Quiero ser muy claro en señalar que la primera ciudad que tiene más condiciones para eso, indudablemente, es Iquitos, porque tiene un volumen poblacional, porque tiene un volumen de concentración de la producción mayor que cualquier otra provincia. Por tanto, la primera opción para la creación de la zona franca la tendría, digo, porque eso también es algo que debiéramos definir en el camino, la tendría Iquitos, porque se ubica en un terreno que está entre la zona norte de Iquitos y la localidad de Mazán, básicamente en Sinchicuy, donde el objetivo es crear un terminal portuario con capitales privados. Ahora, Yurimaguas es una segunda opción, absolutamente válida también, que bien podría incluso reconsiderar la propuesta de que la zona franca pueda ser en Iquitos. Y lo digo ¿por qué? Porque Yurimaguas podría ser la sede incluso de la zona franca para el desarrollo tecnológico, porque además Yurimaguas tiene un internet, por ejemplo, mucho más rápido que el de Iquitos. Pero aún cuando te digo, el internet yo lo soluciono rápidamente en el transcurso del primer año o máximo el segundo año acá en Iquitos y en toda la región, bajo dos sistemas. La fibra óptica que ya llegó a Iquitos, que ya está acá hace varios meses, pero que falta masificar y que es mucho más rápido de lo que tenemos actualmente. Y lo otro es el internet satelital hacia el interior de la región, básicamente poblados que no sean Iquitos, Yurimaguas y Nauta, que sí cuentan con la fibra óptica. Al resto de la región, internet satelital. Entonces, hablamos de creación de zona franca en Iquitos, sí, bajo dos conceptos, pero hablamos de la posible creación de una segunda zona franca, o probablemente la primera, y eso es algo que reitero, los estudios lo tienen que demostrar, una segunda zona franca en Yurimaguas, que podría orientarse al desarrollo de determinados productos que abundan en la capital provincial o, en su defecto, a lo que significa el desarrollo tecnológico también. Es algo, Hugo Alberto, que cabe dentro de lo posible, que ya diría, esas son decisiones que toca asumirlas cuando uno está en gestión. No me gusta hacer promesas sobre temas que de repente faltan trabajar todavía a nivel de gabinete, pero ya estando en el gobierno regional. Por hoy, en campaña, esbozamos, diseñamos, generamos una posibilidad, pero ya estando en campaña, creo perfectamente factible hacer la zona franca de Loreto en cualquiera de los dos puntos, porque además ya tenemos legislación al respecto, ya hay una ley que autoriza la creación de las zonas especiales de desarrollo en Loreto, y así que sobre eso vamos a trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ha ocurrido en el año 90, un acuerdo binacional entre Perú y Ecuador, cuando se firma el Tratado de Paz, especie de convenio entre Estado ecuatoriano y entre Estado peruano, en la instalación de los centros de transformación comercial, tanto en Saramiriza como en la zona de Pifayal, en Pebas? ¿Cuál es la diferencia entre este planteamiento que tiene usted
porque el tema de los ceticos nunca ha funcionado, señor del Águila. Efectivamente, mi estimado Alberto, y creo que eso da pie también a interpretar de que en una negociación en busca de la paz hay factores que tienen que darse en el camino para generar condiciones y acercamientos para la firma de un acuerdo entre dos países que están en disputa, en este momento Perú y Ecuador. Y entonces el presidente Fujimori, en su oportunidad, yo diría inteligentemente, generó la posibilidad de la creación de dos CETICOS, de dos centros de transformación industrial y comercial en Loreto, dándole la oportunidad a capitales ecuatorianos y también internacionales para que puedan instalarse en Loreto. Pero ya vemos que han pasado más de 20 años, y nada de eso se ha producido. Por tanto, la legislación ha cambiado. A partir del año 2016 ya se habla de zonas especiales de desarrollo en cualquier punto de la región Loreto, pero ya no necesariamente para capitales ecuatorianos, sino para en general cualquier inversionista internacional que quiera instalarse en algún punto de Loreto va a tener las condiciones necesarias, arancelarias, tributarias y otras más, que el Estado peruano le garantiza, y que el gobierno regional de Loreto tiene la facultad de crear la zona franca. Es decir, le han dado al gobierno regional de Loreto desde el año 2016, y aquí el gobernador Ochoa ha perdido 6 años prácticamente entre Meléndez y Ochoa, han perdido 6 años la región Loreto de la oportunidad de la creación de una zona franca, y hoy sí podemos hablar de condiciones para eso, pero con un nuevo gobernador, con alguien que tenga una visión diferente. Particularmente tengo una visión diferente de la gestión regional. Yo creo en un Loreto exportador, y nosotros tenemos productos regionales que se pueden trabajar para la exportación, y tenemos una oferta importante. Tendríamos que trabajar, por supuesto, la sostenibilidad de esa oferta regional para que la industrialización de esos productos tenga permanentemente la oferta disponible, digamos, para la producción y sobre todo para la exportación. Y por otro lado, el impulso al desarrollo tecnológico, que es algo que también considero importante, porque a partir de eso generaremos ingresos muy grandes a la región Loreto. Es inimaginable lo que puede significar si nosotros nos posicionamos en el desarrollo tecnológico en la región Loreto respecto de otras regiones del país. Es inimaginable el monto de ingresos que podríamos tener. Para solamente simplificar una idea y terminar de redondear lo que estoy diciendo, Microsoft, por ejemplo, la corporación mundial grande en comunicaciones, en telecomunicaciones, acaba de tomar la decisión hace unos meses de instalarse en Uruguay, en Latinoamérica, pero en Uruguay, un país pequeño, pero un país que le ofrece las condiciones para poder instalarse ahí. Y los capitales de Microsoft, una corporación mundial, son pues millonarios. Y esa compañía va a tener una sede en Latinoamérica y va a estar en Uruguay. Yo lo que quiero es que Loreto, algún punto de la región, sea el centro innovador. Loreto sea un centro innovador, un hub amazónico para la exportación. Y eso es posible. Tenemos legislación, tenemos recursos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno regional para poder concretar esto? Encontrar el espacio suficiente, y aquí en la carretera posible carretera entre Iquitos y Mazán, tenemos cerca de 38 kilómetros en donde fácilmente pueden instalarse unas 60 hectáreas si fueran necesarias, con vista al río, digamos, en la orilla del río, para tener acceso al puerto, al terminal portuario, y allí instalar la zona franca. Y en ese terreno que se determine, darle el saneamiento físico legal para luego construir ahí lo que las empresas privadas vendrían a hacer con sus propios recursos. Entonces, Alberto, estamos hablando de una propuesta absolutamente innovadora para la región Loreto, que trae componentes que le pueden significar ingresos económicos sustanciales para nuestra región en los próximos años. Continúo con la pregunta. Vea, si hace 20 años se ha tomado la referencia de Saramiriza y Pifayal, que eran zonas estratégicas para la instalación de centros de transformación industrial y comercial,
¿por qué ahora por qué usted le está planteando diferente? ¿Sí? ¿Por qué no se retoma la idea inicial? ¿O es que ya ha quedado desfasado la idea de que sea Pifayal o Saramiriza centro de transformación industrial y comercial, señor del Águila? Bueno, el acuerdo de paz está vigente y los ecuatorianos, si desean instalar una zona especial de desarrollo, un CETICOS en este caso, en Saramiriza o en Pifayal, lo pueden hacer. Pero como gobernador no invertiría, digamos, para una zona franca en esas localidades, porque no tiene las condiciones para poder desarrollar ahí la inversión privada. Es decir, Pifayal es una pequeña comunidad, básicamente está instalado ahí un campamento del ejército. No hay puerto, no hay terminal portuario, no hay carretera de integración, no hay servicios financieros, no hay nada en esa localidad. Igual Saramiriza, ¿no? Saramiriza es un pequeño poblado que tiene, cierto, de alguna manera conectividad hacia la costa, pero igualmente no tiene las condiciones. En cambio, estar instalada una zona franca o cerca de Yurimaguas o cerca de Iquitos, es decir, en la zona periférica de ambas ciudades, es perfectamente factible, porque por un lado Yurimaguas ya tiene terminal portuario que es sumamente importante para la exportación, e Iquitos tiene el espacio cerca de Sinchicuy para la construcción de un terminal portuario que en mi concepto debe hacerse con capitales privados y no con capitales regionales ni capital nacional, que nunca lo van a hacer. Entonces, habiendo condiciones sí para crear zonas francas o cerca de Iquitos o cerca de Yurimaguas, lo veo mucho más factible construir, porque solamente significaría que el gobierno regional designe una junta de administración, según lo dice la ley, y luego, por supuesto, invierta en el saneamiento físico legal de los terrenos que tienen que ocuparse para la creación de la zona franca. Ahora, este tema de Brasil, que tiene una zona franca similar a lo que usted está planteando, hace tiempo había estado leyendo un artículo referente a que estas grandes empresas que se instalaron en la zona franca de Manaus, en Brasil, por ejemplo, inicialmente ocuparon espacios importantes y luego fue degradándose el recurso humano, en el sentido de que se pagaba cualquier precio el trabajo de las personas, 2 horas de trabajo, 14 horas de trabajo, y además se fue prácticamente esclavizando a la gente de las grandes empresas que justamente hoy están ubicándose en la zona de Manaus. También tiene un efecto negativo la instalación de grandes capitales en zonas francas como la que usted y hoy la estamos hablando del tema de Manaus, que puede ser una referencia de lo que puede pasar en Loreto, señor del Águila. Si lo negativo fuese más importante que lo positivo que significa para el estado de Amazonas, para Manaus, la creación de una zona franca, entonces esa zona franca ya estaría condenada a desaparecer. Puede haber probablemente algunos excesos en alguna que otra compañía que pueda estar instalada allí, pero ya eso corresponde a los niveles de supervisión y control por parte de las entidades del Estado, básicamente en el tema que usted menciona, en el tema laboral. Pero Manaus es una realidad que ha significado un ejemplo del desarrollo de una zona franca en una región amazónica. Manaus era una ciudad como Iquitos hace varias décadas, así lo dicen por lo menos algunos historiadores. Y sin embargo, una vez que se determinaron las condiciones para la creación de una zona franca industrial, el propio Estado brasilero le dio determinadas concesiones a los inversionistas, concesiones que además las acaba de renovar hace poco, hace un par de años, por 50 años adicionales, de tal manera hay un horizonte bastante largo para la inversión, con 0 aranceles, con 0 tributos para todas las empresas que están instaladas allí. Y ahí en Manaus, y conozco gente, hay ciudadanos brasileños trabajando en esa zona franca industrial, en el polo industrial de Manaus, y que están ganando bastante bien, y que han sido altamente capacitados, y han sido altamente capacitados muchos de ellos en las propias universidades que tiene el estado de Amazonas. Entonces, esa es la oportunidad que se abre para la masa laboral, en este caso de Loreto. Manaus tiene, por ejemplo, 3 terminales portuarios, no tiene 1, tiene 3, 2 de ellos privados, Chivatao y Superterminales. Conozco muy bien esos terminales, los he recorrido, estuve allí en más de una oportunidad. Y eso es lo que quisiera para Loreto, que aquí
el terminal portuario que se pueda construir en Iquitos sea con capitales privados. Ya tenemos uno en Yurimaguas y administrado por capitales privados también. Lo que hay que hacer es darle movimiento a los terminales portuarios, y para que tenga movimiento tiene que haber producción para la exportación. Y si nosotros no miramos a Loreto con un criterio exportador, entonces nuestra economía va a seguir dependiendo solamente del petróleo o del fideicomiso. Y esa economía que solamente depende del fideicomiso es la visión que tienen algunos candidatos regionales como Mera o como René Chávez, por ejemplo, que solamente hablan de repartir el fideicomiso como si fuera un pedazo de torta. Ese criterio es mediocre, ese criterio es con una visión muy corta. Hay que generarle más ingresos a la región Loreto, pero eso lo podremos hacer con capitales privados, si abrimos espacios a la inversión. Y la creación de zonas francas en Loreto es abrir el espacio a la inversión para generar empleo en la población, para darle producción a nuestra región, para que los agricultores, por ejemplo, encuentren el mercado ideal para poder vender sus productos a esta zona industrial. Y eso es lo que quisiera hacer como gobernador, mi estimado Hugo Alberto. Por eso propongo la creación de una primera zona franca en Loreto, y ojalá y el tiempo y las condiciones permitan crear una segunda y quién sabe más adelante una tercera zona franca, porque en determinados países como Colombia, como Costa Rica y otros más, hay varias zonas francas en un mismo país y en una misma región incluso. Bogotá tiene varias zonas francas, Cartagena también. Yo estuve en Cartagena visitando estas instalaciones. Entonces conocemos de lo que hablamos, sabemos que la inversión privada puede venir, pero hay que darle condiciones a la inversión privada. Y eso es lo que, primero, en cuanto a legislación, ya lo tenemos en Loreto. Le toca al gobierno regional hacer su parte. Lo que queda clarísimo es que hay que preparar el recurso humano para esperar esa migración extranjera cuando se instalen empresas importantes del mundo aquí en esta zona franca, como usted señala. Claro, evidentemente para que no tomen mano de obra barata, y eso es lo que pasa en Manaos, evidentemente, pero es importante preparar a nuestra gente para que cuando vengan estos grandes capitales requiera el recurso humano necesario para potenciar estas capacidades, ya estemos preparados, señor del Águila. Lo que pasa en Loreto, claro, evidentemente falta mucho el recurso humano para preparar, para enfrentar estos cambios de la modernidad. Totalmente de acuerdo, Alberto, y ahí hay una gran debilidad que tenemos todavía, porque las universidades que tenemos en la región, y ahora son menos que antes, no están preparando todavía a los profesionales, digamos, en la cantidad y la calidad, salvo por supuesto excepciones que las hay, necesarias para poder trabajar en conceptos como el que estoy hablando hoy en día. Por ejemplo, si hablamos de desarrollo tecnológico, necesitamos fortalecer en nuestras universidades, y esta es una tarea que me toca hacer si soy elegido gobernador, con los rectores de las universidades, para que orienten la especialidad que tenemos en informática, por ejemplo, en la UNAP. Entiendo que la de Yurimaguas no tiene esa especialidad, pero en todo caso habría que pensar en desarrollarla también, y en todas las demás carreras que puedan tener demanda profesional, para que la mano de obra que pueda trabajar en la zona franca sea una mano de obra calificada, es decir, que tenga otro tipo de tratamiento económico, porque cuanto más capacitada está la mano de obra, evidentemente más costo tiene. Ya no se trae a los profesionales de otros lados. Los obreros no tienen que ser de Iquitos o de Yurimaguas. Quisiéramos que los obreros puedan venir de otro lado, o si no de acá mismo, pero sobre todo el mando medio y el mando alto de una zona franca, es decir, los profesionales más capacitados, ojalá fueran de nuestra región. Esa es la idea. Y como una zona franca no se construye de un día para otro, porque nosotros el año 2023 lo que tendríamos que hacer es empezar a desarrollar, digamos, los estudios para la creación de la zona franca, y eso no debe demandar más de 8 meses, 2 meses como máximo, de tal manera que el 2024, ya en el segundo año de gestión, debiéramos estar trabajando a más tardar todo lo que significa el saneamiento físico legal de los terrenos para la construcción de la zona franca, y paralelamente desde el primer año y haber ido trabajando el interés
manifestaciones de interés en todo caso a los inversionistas para que vengan a nuestra región, vengan a donde está ubicada la zona franca, a poder evaluar las posibilidades de inversión y desarrollar ahí las actividades que podamos hacer. Yo le he hablado básicamente del tema industrial y del tema tecnológico, pero en una zona franca se pueden desarrollar otras actividades adicionales que también valdría la pena en su momento evaluar, dependiendo de las condiciones que tengamos como región para la oferta de los productos o de la actividad que se pueda desarrollar. Sin embargo, señor del Águila, Iquitos será vista como una zona evidentemente turística por el tema de los paisajes naturales, el río Amazonas, las comunidades indígenas, es decir, cultura viva para los turistas extranjeros. Pero hemos caminado en Loreto como el cangrejo. Aún recuerdo perfectamente cuando en la década de 70 se instaló el hotel, un hotel específicamente para zonas alejadas, para zonas de tranquilidad residencial. Este hotel de 5 estrellas, el Hotel Holiday Inn, y porque en Iquitos comenzaron las invasiones, allí al frente del hotel era un panorama bastante desastroso, y los dueños de esta empresa hotelera, americanos y árabes, decidieron salir de Iquitos. Es decir, hemos caminado como el cangrejo, porque antes había vuelos Miami-Iquitos y Quito-Miami, o Miami-Iquito-Lima, y viceversa. Y hoy me parece sorprendente que San Martín nos está tomando ventaja, y hay, por ejemplo, en el tema de San Martín, esta vinculación con el sur del país, vuelo de Tarapoto a Arequipa, otro país en el sur del Perú. Es decir, acá en Loreto no se está pensando en eso, en la parte turística, solo en la parte comercial, que es importante, pero Loreto también es turístico, señor del Águila. Mira, Alberto, una de las cosas que vengo conversando con mi equipo es precisamente el tratamiento del sector turismo, y cuando hablo de zona franca, no te olvides que también a nivel mundial hay zonas francas turísticas, ¿no? Que básicamente desarrollan este tipo de actividades en el espacio que se les asigna para el desarrollo económico de una determinada región o ciudad. Las zonas francas turísticas en Loreto no las veo necesariamente como posibilidad a través de estos espacios, porque ya la Amazonía, y particularmente la región Loreto, tiene un tratamiento tributario muy particular que probablemente no vuelve atractivo crear una zona franca turística. Ya están dadas las condiciones para eso. El impuesto a la renta del sector turismo está en el 5% versus un 30% que paga normalmente cualquier otra actividad económica, comercio y otras más. Ahí más bien, aunque voy a adelantar un poco lo que en los próximos días iré sosteniendo, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que como candidato al gobierno regional tengo muy claro de cómo impulsar también el tema turismo a través de 2 especialidades médicas para convertir a la región Loreto en una región referente en el turismo médico. Y ojo con lo que te estoy diciendo, turismo médico. ¿Qué significa esto? Bueno, es un poco adelantarte lo que todavía no lo he comentado públicamente, pero quiero que en Iquitos y en Yurimaguas, en ambas ciudades, tengamos 2 tipos de especialidades médicas por las cuales nosotros podamos atraer a viajeros nacionales y ojalá más tarde viajeros internacionales. Nosotros tenemos profesionales de la salud trabajando en nuestra región, en Yurimaguas, en Iquitos y en diferentes localidades, pero buscaría la manera de cómo generar condiciones para que especialistas médicos, estoy conversando con el Colegio Médico de Loreto, con algunos profesionales de la salud, tratando de identificar con ellos qué especialidades médicas podríamos impulsar, uno en Yurimaguas y otro en Iquitos, de tal manera que a nivel nacional, cuando tú quieras tratarte de una determinada especialidad, Yurimaguas sea un punto de atracción para poder hacer un tratamiento médico. Por ejemplo, si hablamos de odontología, que es una de las carreras que más o menos ya la tengo identificada como posibilidad de turismo médico, puede ser Yurimaguas, la sede, o puede ser Iquitos, y la otra especialidad en la otra ciudad, puede ser odontología, digamos, la especialidad médica que se desarrolla en Yurimaguas, por la cual están los mejores profesionales instalados allí,
de tal manera que para cualquier ciudadano que pueda tratarse de alguna afección o hacerse un tratamiento especial en temas de odontología, entiendan que en Yurimaguas no solamente van a encontrar mejores tarifas en el cobro de los honorarios médicos, sino también van a encontrar a los mejores profesionales instalados en esta localidad, en esta ciudad, de tal manera que se vuelve atractivo viajar, volar, permanecer en un hotel 2, 3, 4 días que sean necesarios y poder hacerme mi tratamiento odontológico en esta ciudad. Estoy citando un ejemplo de especialidad médica que, reitero, valdría la pena con los propios profesionales especificar cuál sería. Y así como la odontología puede ser otra especialidad, llamémosla oftalmología, por así citar una, que de repente en Iquitos pueda ser la ciudad referente en el país para el tratamiento médico. Lo fue Bogotá hace varios años, recuerdo muy bien. ¿Por qué no puede ser Iquitos también? Pero ¿qué se necesita para que esto se dé? Lo hay en Costa Rica, lo hay en Alicante, en España, y lo hay en varias ciudades del mundo. El turismo médico mueve miles de personas a nivel mundial, y entonces si nosotros generamos que Yurimaguas sea una ciudad atractiva para el tratamiento de una especialidad y que Iquitos sea la otra ciudad atractiva, podríamos entonces considerar que el turismo médico se llama en este caso, se incrementa producto de estas especialidades médicas que hay en estas ciudades. Esta es una propuesta igualmente innovadora, mi estimado Alberto, que bueno, no la he interesante la comentado propuesta, con nadie. señor del Águila. Creo que no es descabellada la idea, porque ya hay turismo médico que vende Colombia, por ejemplo, para hacer inyecciones de la cirugía, de la cara, en fin, para tener una belleza más interesante para las damas, igual para los caballeros, tanto en Bogotá como también en Barranquilla. Pero igual Colombia también vende un atractivo tan importante para los promotores de música internacional. No van a otra parte del mundo que no es Medellín, Colombia. Algo parecido está planteando usted desde una perspectiva mucho más local en el ámbito regional, señor del Águila. Evidentemente, Alberto, porque de lo que se trata es de crear condiciones. Y es que ningún profesional de la salud va a venir a instalarse en Yurimaguas o en Iquitos si es que no le damos las condiciones necesarias para desarrollarse. En primer lugar, hay que respaldar a los profesionales locales. Sigamos con el ejemplo de la odontología. Reitero que es solamente un ejemplo, esta especialidad es algo que hay que definirlo con los propios profesionales. Si hay, digamos, buenos odontólogos de Yurimaguas, bueno, vamos dándole el respaldo necesario a los profesionales de la localidad para que sean los primeros interesados en, digamos, en este desarrollo del turismo médico en esta localidad, en Yurimaguas, en este caso. Pero ¿qué más tiene que hacer el gobierno regional? Porque de por sí el profesional médico ya invierte en su consultorio, ya invierte en un local, ¿no? Donde funciona su clínica, su pequeña clínica. Yo diría, hay que ver de qué manera el gobierno regional puede generar condiciones para que tanto los locales como otros profesionales de la salud de esa especialidad les sea interesante venir a instalarse en Yurimaguas y ser un centro de atracción de esa especialidad médica. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar desde el gobierno regional con el área correspondiente, no solo del sector salud, sino también del sector turismo, porque de lo que se trata es, mientras tú te haces el tratamiento médico, porque no vas a estar los 3 días metido en un consultorio, pero mientras te vas haciendo el tratamiento médico, hay horas que puedas estar libre y de repente generas otro tipo de consumo a nivel local de actividades, restaurantes, en fin, tantos locales que puedan haber de atracción en Yurimaguas para darle actividad económica a la localidad. Por ahí va la propuesta, mi estimado Alberto, que reitero, señor es algo que los próximos días lo iré con comentando. nosotros esta mañana. Ojalá el ciudadano haya evaluado la propuesta suya. Aquí en Yurimaguas hay buenos odontólogos, exitosos odontólogos que se capacitan permanentemente en Lima, en Brasil, y son buenos acá. Y desde acá vaya mi saludo al doctor Fatama, excelente odontólogo acá, y otros más que conozco, pero no tengo el nombre. Esa propuesta ojalá camine en realidad, y si es buena, que lo tome algún candidato que gana la elección.
Y si usted gana en buena medida, ok, macanudo. Sin embargo, eso depende fundamentalmente de que esta propuesta sostenible, cierto, lo haya tomado la gente, para que usted pueda de alguna manera llegar al gobierno regional de Loreto e implemente estas políticas importantes que usted está planteando en esta mañana. Un abrazo a la distancia. Si algo tiene que decirle a la opinión pública a solo 51 días de las elecciones regionales y municipales en el Perú, le escuchamos, señor del Águila. Alberto, comentarte finalmente de que estas son las propuestas que tiene Juan Carlos del Águila para en su campaña electoral al gobierno regional. No estoy, digamos, en las mismas condiciones económicas que otros candidatos con los apoyos que tienen de ciertos proveedores o constructores, seguramente, para desarrollar, digamos, manifestaciones grandes o desplazamientos por toda la región de manera continua, o paneles publicitarios por todos lados. Yo estoy haciendo una campaña bastante limpia, sin compromisos económicos con nadie. Yo quiero un Loreto decente porque sé que hay gente decente en la región. Por eso mis propuestas son a través de los medios de comunicación que libremente nos llaman para poder opinar. Seguramente en los próximos días también estaré personalmente en Ñuñoagua. Pero reitero, Juan Carlos del Águila va al gobierno regional sin ningún tipo de compromiso económico, ni con proveedores, ni con constructores. Y si Dios mediante puedo llegar gracias a la voluntad de la población, mis propuestas las quiero sostener en mi gestión como gobernador. Y si Dios desea que otro sea el candidato ganador, pues las propuestas están y estaré para colaborar desde afuera del gobierno regional con cualquiera que resulte ganador en estas próximas elecciones. Particularmente tengo la voluntad de ser gobernador. ¿Qué tiene que hacer, señor del Águila? Perdona, ¿cuál es la pregunta? Le preguntaba directamente si alguien quiere sufragar, apoyarle a usted en esta situación muy complicada de la campaña regional. ¿Qué tiene que hacer ese ciudadano? Soy candidato de Fuerza Popular, mi símbolo es la K. Invitarle al candidato y en todo caso a los electores de la provincia de Alto Amazonas, de la provincia del Datén, y donde nos estén escuchando, a que marquen la K en el espacio regional. Soy candidato al gobierno regional. Y en la provincia de Alto Amazonas que voten por el candidato que así lo deseen. De tal forma, mi estimado Alberto, que mi símbolo es la K, voy con Fuerza Popular. Juan Carlos del Águila es candidato al gobierno regional. Antes que se retire, una pregunta muy puntual de un televidente seguramente que nos sigue de cerca. Vea, ¿por qué va por la K? Dice él, si yo fuera Juan Carlos del Águila, iría por otra agrupación política. ¿Por qué va por la K? Porque es cierto que ha generado un problema serio seguramente estos temas internos en el país. ¿Cómo toma ese comentario, señor del Águila? Comprendo perfectamente algunas preocupaciones de algunos ciudadanos de votar por Fuerza Popular, lo comprendo perfectamente, porque lamentablemente se ha generado un estigma y una opinión negativa en cierto sector de la población, pero no olvidemos que Fuerza Popular fue la primera fuerza política en toda la región Loreto en las últimas elecciones presidenciales. Pero bueno, ahora que son elecciones regionales, algunos continúan con esa duda de poder votar por Fuerza Popular. Votemos por Juan Carlos del Águila, candidato regional. Si bien es cierto, soy representante de Fuerza Popular, pero jamás en mi vida, durante toda mi permanencia en Fuerza Popular, he sido alguien sometido a este partido. Siempre he manifestado mis opiniones en contrario cuantas veces así ha sido. Mi comportamiento en el Congreso de la República fue determinante, por ejemplo, para poder lograr la ley más importante que tiene Loreto, que es la ley del fideicomiso, y 2 fideicomisos en realidad. Y entonces hoy, con esa trayectoria de gente que sabe trabajar una campaña política y sabe trabajar siendo autoridad también, y le recuerdo al oyente o a los oyentes que fui alcalde de Maynas, invitado por otro partido, el Partido Aprista, y siempre que he sido autoridad, mi camiseta partidaria la he dejado fuera de la institución. Y si soy gobernador regional, el partido político, la camiseta partidaria queda en la puerta de la institución llamada gobierno regional, y solamente gobernaré con mi condición de ciudadano loretano. Soy nacido en Loreto, he crecido acá en mi región, quiero a mi región como todos, y por eso voy a trabajar despartidarizadamente. No creo en el clientelismo político, no creo en la intervención de un partido en una institución del Estado,
Mis respetos, mi cariño al partido, a su lideresa y a todos los que participan, pero siendo gobernador estaré al margen de cualquier decisión partidaria, porque sobre todo para mí y para todos está la región Loreto. Muy gentil, señor del Águila, éxito como siempre en su campaña. Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, Alberto. Buenos días. Ha sido don Juan Carlos del Águila, candidato de Fuerza Popular, que da como símbolo la K para el gobierno regional de Loreto.